Hoy quiero comenzar la última parte formal de esta serie. Y quiero comenzar con una historia que tiene que ver con un hombre que vi por YouTube, no recuerdo su nombre, pero este era un ateo que estaba dando una charla en un recinto universitario y él hablaba acerca del absurdo del cristianismo. El absurdo del cristianismo era algo como una falsa suposición que muchas personas sostienen y es sostenida por muchos. Quizás esto puede estar incluso sostenido por alguien en esta sala, y es el fundamento de la fe. Él decía que tu fe, cuando estaba como que anclada a algo que era viable, que era sostenible y era plausible, como la Biblia, una Biblia sin errores, ese era algo como absurdo. Es decir, que tú no podías creer en una Biblia inerrante. Su argumento era algo como esto: si algún error en la Biblia está presente, entonces la Biblia no es verdadera y no se puede confiar en ella. En otras palabras, si toda la historia o si toda la Biblia no es históricamente sustentable, no es matemáticamente sustentable, no es científicamente fiable y exacta, entonces deberíamos prescindir de todo, incluso hasta del cristianismo. ¿Y sabes qué pasó? Que el público lo aplaudió. El público aplaudió de pie esa errónea suposición. Y fíjate lo que él decía. La suposición errónea era: la legitimidad del cristianismo se asienta precariamente sobre una colección de textos antiguos sin errores. Y tú dices, oye, este hombre tenía un argumento muy válido para él, pero realmente esto no es el cristianismo. El cristianismo tiene un fundamento mucho más amplio y por eso estamos hablando de esta serie. La lista fundamental, estamos recuperando lo esencial de nuestra fe. Ahora, ¿cuál es la palabra o qué es lo que hemos querido sostener o responder en toda esta serie? ¿Qué es fundamental para la fe del cristiano? Si tú has venido hasta acá, queremos darte fundamentos. Yo quiero ser tu Miyagi, que tú salgas de aquí como Daniel San. Y a lo mejor tú vas a hoy a encerar, pulir. Yo quiero guiarte para que tengas una fe robusta. Yo quiero guiarte para que puedas en algún momento zafarte de aquellos que quieren atentar contra tu fe, que quieren quitar los fundamentos de tu fe. Yo quiero ser esa persona que te ilumine. Incluso me quiero anticipar, porque muchos cristianos se están apartando del cristianismo porque su fe ha estado puesta en el lugar incorrecto. No queremos que tú tengas la fe en el lugar incorrecto y por eso hicimos la lista fundamental. Y lo primero en la lista fundamental es que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey, entonces tú tienes un gran fundamento. Porque Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, pero también lo confirmó. También las personas lo confirmaron. Así que entonces de esto hablamos la primera semana. En la segunda entrega hablamos de que Jesús vino a ilustrar y demostrar cómo es Dios. No solamente es el Hijo de Dios, es nuestro Rey, sino que vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios Padre. Y eso abrió para que habláramos un poco del pecado, porque ese Jesús que ilustró y demostró cómo es el Padre, también definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti, que me hace daño a mí, que le hace daño a los demás, a las personas que nos rodean. Entonces esa es la tercera. Jesús definió el pecado como cualquier cosa que puede atentar contra alguien. Lo cuarto en la lista es que Jesús hizo una promesa de justicia al final, y nos invita a que tú y yo podamos confiar en Él. Nos invita a que confiemos en Él mientras tanto, mientras llegue esa justicia final. La número 5 tiene que ver con que Jesús murió por mi pecado, por tu pecado, por nuestro pecado, para reconciliarte, para reconciliarme, para reconciliarnos con Dios. Y la sexta tiene que ver con que la iglesia es el agente transformador de Dios a nivel personal, cultural y global. Y hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Específicamente, vamos a responder esta pregunta: ¿qué hay que creer sobre la Biblia para ser seguidor de Jesús? ¿Qué es esencial creer en la Biblia?
Y quiero hablarte a ti que en algún momento has tenido dudas acerca de la palabra de Dios. A ti que te han dicho, oye, mira, pero ¿por qué creer en esos textos antiguos? ¿Por qué creer si aparentemente tienen algunos errores? Y muchos han querido tumbar tu fe basado en esos errores y empiezan a argumentarte acerca de que encontrando esos errores entonces pueden rebatir o refutar tu fe. Si has considerado dejar el cristianismo por estas cosas, quiero hablarte a ti. Si tú eres una persona que no has considerado, yo te invitaría a que lo consideres, a que incluso puedas deconstruir tu fe y puedas hacerte preguntas acerca de lo que crees. Pero hoy también te quiero dar un fundamento para que lo puedas sustentar en el punto correcto. Ahora, esto es para ti, esto es para todas las personas. Queremos que tú puedas tener una nueva esencial, una esencial. Vamos, yo creo en la Biblia. Incluso tengo una y la leo a diario. Escribo para una aplicación de la Biblia donde damos herramientas a las personas, pero también grabo videos para que salgan en esa aplicación, una aplicación donde está la Biblia en digital. Yo creo en la Biblia. Al igual que muchas personas criadas en el Evangelio o en la iglesia cristiana, yo acepté que la Biblia era la palabra de Dios. Y toda la verdad, hasta lo más central, hasta lo más medular, la creí antes de leerla. Me lo enseñaron y simplemente como un niño dije, sí, esa es la palabra de Dios, yo la voy a creer. Pero vamos, tú quizás no conociste la palabra de Dios de niño y no te inculcaron eso. Y hoy estás debatiéndote porque tú dices, pero ya va, ¿cómo puedo creer toda la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo si estoy cuestionando muchas cosas y quizás tú estás aquí cuestionando mucho de lo que ocurre entre las conversaciones cristianas o de muchos cristianos? La mayoría de cristianos evangélicos, entre los que me encuentro yo, entre los que te encuentras tú, sostienen algún punto de vista acerca de la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, muchos pueden tener su punto de vista, pero tres de los que son más comunes es que la Biblia es una inspiración, fue inspirada por Dios. Es decir, personas que pudieron en diferentes contextos, en diferentes etapas, más de 40 autores, pudieron ser inspirados para que tú y yo podamos tener ese compendio de libros llamado Biblia. Pero también nosotros llegamos al punto de que es infalible. La infalibilidad de la Biblia es algo que los cristianos evangélicos creemos. Y lo otro es que es inerrante. La inerrancia de la Biblia. Como pastores nos toca estudiar un poco de teología, empezamos a revisar algunos autores, algunos incluso que son apologistas. Hay un autor que se llama Norman Heiser, que me encanta cómo escribe. Él es un escritor que defiende la inerrancia de la Biblia. R.C. Sproul habla de la infalibilidad de la Biblia y me encanta leerlos a ellos porque me dan una nueva perspectiva. Pero no vayamos hacia los apologistas sin antes detenernos en algo. ¿Qué tal que nosotros nos olvidemos de muchos de los libros de la Biblia y nos quedemos solamente con los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ni siquiera los 4, sino uno solo, son relatos fiables de hechos reales. ¿Por qué? Porque ellos fueron testigos oculares o presenciales o entrevistaron u otras personas que fueron testigos, entonces hablaron de los hechos que ocurrieron. Entonces estos 4 evangelios son relatos fiables de hechos reales. ¿Por qué sé que son reales? Porque habían muchos testigos oculares y ellos dijeron, mira, yo estaba ahí, nadie me lo contó, yo presencié toda la vida de Jesús, yo vi cuando ese hombre fue a la cruz, pero también vi cómo muchos lo siguieron después de su resurrección. Si estos 4 evangelios, si estas 4 personas, si estos 4 autores que tienen nombre están en lo correcto, Jesús es quien decía ser el Hijo de Dios. Es el Rey enviado por Dios. Todo lo que hemos dicho en esta serie se deduce a esto, a que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Y lo que Jesús dijo acerca de Dios, de ti y de las Escrituras es verdad. ¿Por qué? Porque un hombre que puede predecir su muerte, puede predecir su resurrección y se cumple su muerte y se cumple su resurrección, entonces es alguien digno de ser seguido.
¿No te parece que si alguien puede predecir su muerte y su resurrección y lo hace, no vale la pena confiar en él? ¿No vale la pena confiar en sus palabras? Porque así como lo hizo con la muerte y con la resurrección, también lo hará con las promesas que tiene para ti, para mí, para nosotros como su pueblo. Sin embargo, el cristianismo no depende de nuestra capacidad para demostrar que la Biblia no contiene errores. Y muchas veces nosotros los cristianos queremos decirle a la gente la Biblia, la Biblia, la Biblia y caemos en un debate muy periférico cuando lo esencial, lo fundamental es otra cosa. La gente que seguía a Jesús 300 años antes de que se reuniera la primera Biblia, no estaba en esos debates, no estaba peleando con que si tenía o no tenía errores. Los creyentes del primer siglo seguían a Jesús, seguían el cristianismo, seguían el movimiento, porque habían visto a Jesús crucificado. Habían visto a Jesús en la cruz del Calvario, pero también más tarde vieron resucitar a Jesús de entre los muertos. Esa era la razón por la cual lo seguían. Ahora, José, ¿se puede afirmar que la Biblia no tiene errores? Sí, tú puedes afirmar que la Biblia no tiene errores. E incluso eso me lleva a un momento histórico del cristianismo donde se reunieron para la Declaración de Chicago. Eso fue más o menos en la era de los 70, ya casi al final, por ahí en el 78. Muchos de estos hombres, algunos apologistas, es decir, defensores de la fe, ellos se reunieron y entre esta foto hay muchos hombres reconocidos del Evangelio. Aparece Norman Geisler, que es el que yo les hablaba hace un rato. Estaba Carl Henry y habían algunos otros, R.C. Sproul, estaba John Wycliffe. Y allí estaban ellos hablando acerca de qué es lo que deberíamos hacer. Y de allí Norman Geisler fue encomendado para escribir el libro Inerrancia, es decir, no hay ningún error en la Biblia. Y escribe un libro y él decía, si me das 3 semanas te lo puedo explicar. Sin embargo, hay algo que está claro en esto. Y es que los apologistas cristianos basan sus argumentos en la resurrección de Jesús, no en la inspiración de la Biblia. ¿Por qué enseñar esto? Porque necesitamos tener un basamento apologético tú y yo para poder defender la fe. ¿Cuál es la postura apologética? Es la defensa de la fe. Porque estamos en un mundo donde todo es relativo. Porque estamos en un mundo donde están bombardeando la fe de muchas personas y si tú no tienes el fundamento correcto, entonces en algún momento pudieras dudar y apartarte del cristianismo. Hoy estás celebrando la resurrección, viniste a la iglesia para celebrar la resurrección, pero cuando empiecen a venir las piedras, si no tienes una postura apologética, lamentablemente entonces puedes sucumbir. Algunos hoy vinieron por primera vez y dicen, oye, vaya día que yo elegí para venir a la iglesia, ¿no? Pero ¿qué tal que hoy te puedas llevar algo que pueda cambiar el curso de tu vida para siempre? ¿Qué tal si más bien esto es el fundamento que todos quisimos recibir la primera vez que vinimos a una iglesia? ¿Qué tal que esto pueda marcar el curso de tu vida cuando hablamos de la vida espiritual, incluso de tu vida en todos los aspectos de tu vida? Y aquí hay una afirmación que es muy importante. Y es una afirmación tan importante, pero tan olvidada en la Biblia. Fue escrita por un hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice lo siguiente. En la carta al pueblo de Corinto, 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Sin la resurrección no tiene sentido la iglesia. Sin la resurrección no tiene sentido este tiempo que yo estoy implementando. Sin la resurrección no tiene sentido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sin resurrección, no importa cuánto yo haya viajado para predicarle a la gente en Corinto, no tiene sentido. Pablo, nos estás diciendo que viajaste por todo el mundo predicando y tu creencia depende de un solo evento que ocurrió fuera de Jerusalén, la resurrección de Jesús. Y Pablo diría, sí, absolutamente. E incluso redobla la apuesta y mira lo que dice a continuación. Y la fe de ustedes también es inútil. Quiere decir que sin la resurrección la predicación es inútil, pero también la fe de las personas es inútil. Porque ¿en qué están poniendo su fe?
Si basas algo de tu vida en la afirmación o en las enseñanzas de Jesús, es inútil. Porque la única razón por la que tomamos en serio todo lo que Jesús hizo, toda su palabra y toda la Biblia, es por la resurrección. Sin la resurrección no tiene ningún sentido, sin la resurrección no hay esperanza, sin la resurrección no hay validez, sin la resurrección no hay fundamento. Vamos, hoy estamos celebrando la gran razón de ser del cristianismo, la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque con la resurrección Jesús afirmó y corroboró que Él era quien decía ser. Él corroboró que era quien afirmaba ser. El problema con Jesús no fue lo que enseñó. La gente no estaba en contra de las enseñanzas de Jesús y de las parábolas. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley estaban en contra de lo que dijo de sí mismo y a quién representaba. Por eso fue que Jesús tuvo detractores. No por sus enseñanzas, sino por lo que decía él ser. Por eso la resurrección de Jesús validó sus pretensiones de ser la resurrección y la vida y de ser el rey que Dios envió, el último rey, para que pudiera reinar en nuestros corazones. Pero Pablo no termina allí. Pablo continúa y en el verso 17 dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Sin la resurrección tu fe es ilusoria. Si tú no puedes creer la resurrección, estás creyendo una ilusión. Y todavía están en sus pecados. Porque Jesús es el que te redime. Y te redime a través de la resurrección. O sea, pero yo creo en Jesús. Pablo respondería: no importa lo que creas, nada de eso importa, excepto por el único evento que cambió todo, la resurrección de Jesús. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Tu pecado todavía estaría entre tú y Dios, mi pecado estaría entre Dios y yo. Porque sin la resurrección no habría paga por el pecado. Sin la resurrección nada sería verdad. El punto de Pablo es este. El fundamento de nuestra fe es un acontecimiento que lanzó un movimiento que compiló la Biblia. Pero muchas personas tienen su fe basada en la Biblia, que lanzó un movimiento y ese movimiento tuvo un acontecimiento de un Jesús y eso es el fundamento de la fe. No, no es así, es al revés. El fundamento de nuestra fe es un acontecimiento, la resurrección de Cristo, que lanzó un movimiento, el cristianismo, el movimiento cristiano, los seguidores de Jesús. Y por eso se compiló la Biblia. En el siglo IV fue que se compiló toda la Biblia. ¿Qué pasó los primeros 300 años del cristianismo si la gente no tenía Biblia? La pregunta es, entonces, ¿la Biblia será importante, José? ¿Es importante la Biblia? Extraordinariamente importante. Es muy importante. Y aunque la Biblia no es el fundamento de nuestra fe, es un acontecimiento. Es la resurrección el fundamento de tu fe y de mi fe. Pero no quiere decir que la Biblia sea irrelevante para la fe. Nada de eso. Este es mi punto. Mi punto es que no existe una visión única y moderna de la inspiración que sea esencial para seguir a Jesús. ¿Por qué insistir en ponernos a pelear si tiene errores o no tiene errores o si basamos nuestra fe en la Biblia cuando la resurrección es el hecho que transformó el mundo? ¿Por qué insistir tanto en un punto entre ateos y cristianos, entre gnósticos y cristianos, cuando la resurrección es algo que todo el mundo puede vivir? Yo quiero hacer una pregunta que todos tienen la respuesta. ¿En qué año estamos? Voy a volver a hacer la pregunta. Disculpe que los desperté. ¿En qué año estamos? 2024 con respecto a qué? ¿El mundo acaso tiene 2024 años de existencia? 2024 con respecto a... Entonces estamos hablando que 2024 años después de Cristo, el ateo que vive en este siglo, en esta época, en este año, si le hacemos la pregunta, ¿qué crees que responderías? ¿En qué año estamos?
Quiere decir que para él la historia también tiene un sentido, porque él cuenta los años después de Cristo también. Pero a donde te quiero llevar es por qué caer en ese terreno. He aquí el porqué. El porqué de todo esto es que cuando una visión específica de la inspiración de la palabra se eleva a la categoría de una doctrina, la Biblia se puede convertir para algunos en un obstáculo para la fe. Te lo pongo, tienes que creerlo, porque la Biblia lo dice. Tienes que creerlo porque la Biblia lo dice. No, tienes que creer, ¿sabes por qué? Porque el hecho de creer no es en la Biblia, es en la resurrección de Cristo. Ahora, José, tú dices que no creamos en la Biblia. No, sí. Crees en la Biblia porque Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó le dio fiabilidad a la Biblia y a toda la historia. ¿Se entiende? Sin resurrección, esto carece de sentido. Sin la resurrección no tendría sentido todos estos libros. Pero esos libros muestran la historia de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces dentro de la iglesia, cuando hablamos de doctrinas, eliminamos el espacio para las preguntas, eliminamos el espacio para la curiosidad, eliminamos incluso la honestidad de las personas. Pero quiero decirte, nuestra fe no está anclada a un texto perfecto, aunque creemos que ese texto es perfecto. Vamos, yo creo que ese texto es perfecto, pero mi fe no está anclada en ese texto. Está anclada en un acontecimiento único que lo cambió todo. ¿Sabes cuál es ese acontecimiento? La resurrección de Cristo. Eso lo cambió todo. Y quiero hablarte a ti, que eres un conservador, una persona que ha crecido en la iglesia y ha corrido mucho tiempo con la iglesia, porque a lo mejor tú estás perturbado con cosas que yo estoy diciendo y tú dices, ¿qué es esto? Es una herejía, pastor, lo que usted está diciendo, y estás a punto que te levantas y te vas. Te entiendo, porque yo crecí así también. Yo crecí teniendo esa expectativa o ese fundamento donde me decían que si encontrábamos un error en cualquier parte de la Biblia, eso socavaba la credibilidad de toda ella. Y es lo que los ateos y los gnósticos están buscando. Un poco de incertidumbre en alguna parte de la Biblia para acabar con la fe de muchas personas. Y vamos, para la Biblia esto no aplica. Eso pudiera ser cierto para tu cédula de identidad, que si hay un error en tu cédula de identidad, tu cédula no sirve. Eso está bien para tu partida de nacimiento, que si tiene un error, tu partida de nacimiento no sirve. Eso está bien para tu pasaporte, porque si tiene un error tu pasaporte completo no va a servir. Pero eso no es verdad para la Biblia. El punto del todo o nada es erróneo e innecesario para la fe del cristiano. Lo que hace es crear una salida innecesaria para que muchas personas se aparten de la fe, y no queremos que tú te apartes de la fe. Queremos más bien que puedas tener el fundamento para que, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de cualquier embestida que puedas tener, tú puedas pasar la prueba de la fe. Estamos preparando para cuando venga tu crisis de fe. Queremos que puedas tener el fundamento para que cuando vengan esas dudas puedas responder a las preguntas de manera correcta. Esas aparentes discrepancias, esas aparentes contradicciones no fueron un problema en los primeros 5 siglos del cristianismo. Analiza la historia. Si no había Biblia, nadie estaba buscando errores o discrepancias o posibles errores. ¿Cómo avanzó el cristianismo? E incluso los padres de la iglesia no retrocedieron ante las incoherencias del texto, si así pudieran haber estado presentes en los primeros 5 siglos. Un ejemplo es Juan Crisóstomo, era un obispo de Constantinopla, por allí en el siglo IV, y este hombre habla acerca de las incoherencias entre los evangelios, y mira lo que escribió.
Pero si hay algo referente al tiempo o a los lugares que hayan relatado de manera diferente, esto no perjudica en nada la verdad de lo que han dicho. Y voy a detenerme un poco acá y te voy a poner un ejemplo. Mañana pudiéramos nosotros ir todos al mismo lugar y conversar acerca de lo que ocurrió hoy en la iglesia. Algunos pudieran decir que mi suéter es marrón. ¿Quién lo ve marrón? Algunos pudieran decir, no, yo no lo veo marrón, yo lo veo como rosado. ¿Sí? Otros dicen, no, ese no es cualquier rosado, eso es rosa vieja. ¿Sí? Porque ahorita con esta cosa de las paletas de colores es todo un enredo, pero te das cuenta que podemos tener discrepancia. Y mañana alguien pudiera decir, no, en esa iglesia lo que son es unos mentirosos, y que marrón, y que rosado, y que rosa vieja, lo que son es unos mentirosos. ¿Acaso eso es determinante para lo que está ocurriendo aquí el día de hoy? Pero mañana tú y yo podemos decir, ¿sabes qué se hablaron en la iglesia? Que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y hay cosas periféricas, pero que no determinan el núcleo. Y muchas veces los cristianos nos quedamos en la periferia y perdemos el núcleo, perdemos el centro, y por eso muchos pierden la fe. Sigue diciendo este hombre en la homilía sobre Mateo, pero en aquellas cosas que constituyen nuestra vida y le dan forma a nuestra doctrina, en ninguna parte se encuentra que alguno de ellos haya estado en desacuerdo, nunca, ni tan siquiera un poco. Un hombre que escribió en el siglo IV, un hombre que dijo, sabes, pudiera haber algunas cosas que pudieran variar según el punto de vista de alguno, pero en el centro no hay ninguna contradicción. Y esto es muy importante, es la razón por la que insertamos este término de lo moderno. ¿Por qué estamos hablando de lo moderno? Porque lo moderno se está moviendo en otra tendencia. Y no existe una visión única o una única visión moderna de la inspiración que sea esencial para seguir a Jesús. O sea, realmente es importante este tema. La precisión que hoy exigimos a los textos, a esos textos escritos, no era una expectativa antigua. Entonces, ¿se puede afirmar que la Biblia no contiene errores? Sí, tú puedes afirmar que la Biblia no contiene errores. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque queremos adelantarnos a los tiempos, porque estamos pensando en la fe de la próxima generación, porque el relativismo se va metiendo dentro de la iglesia, y si tú no tienes un fundamento, el relativismo le va a ganar a la iglesia. Porque muchos pueden sucumbir a la fe, incluso en Europa muchos se están apartando no solo de la iglesia, sino de Dios. En América Latina, muchos ateos y muchos gnósticos entonces han sido cristianos que han salido de las iglesias y ahora han decidido decir, ya yo no creo más. Estuve hablando con un amigo y él me decía, oye, ¿qué crees tú? Y empezó a hablarme de la apología, o de la apologética, perdón. Y él me decía, ¿y qué crees tú? ¿Y qué crees tú? ¿Y qué crees tú? ¿Y qué crees tú? ¿Y dónde está el fundamento? Y me hacía preguntas y yo le digo, chamo, yo lo que creo es que Jesús resucitó. ¿Y tú? Yo también creo que Jesús resucitó. Brother, ahí está el fundamento de tu fe. Ahí está el fundamento de tu fe. Si tú crees que Jesús resucitó, entonces tú vas a poder tener una gran esperanza. Tienes una esperanza de que ese que resucitó, si tú crees en Él, también te va a dar la resurrección a ti en la eternidad. Y nuestro enfoque de ministerio, es decir, de iglesia, de cuerpo, se basa en algo que Pedro dijo en un momento crítico de la vida de la iglesia. La cuestión es que en ese momento habían unas discusiones acerca de las escrituras hebreas en la antigüedad, cuando habla allí en el libro de los Hechos. Entonces te das cuenta que el pueblo estaba así de dividido. Los gentiles, que eran los que no eran judíos, y los judíos. Entonces los judíos querían que los gentiles hicieran algo, porque entonces te tenías que convertir en judío para poder entonces vivir como cristiano.
Y ese era todo el debate. Y la cuestión no tenía que ver con la inspiración de la palabra de Dios. El conflicto era sobre la aplicación de la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque tú y yo tenemos que entender los contextos y por eso es que analizamos y estudiamos las escrituras para saber no solamente la inspiración, sino cuán aplicable es para nuestro contexto. El argumento era que si los gentiles tenían que hacer lo que Dios le dijo a los hebreos que hicieran. Y después de escuchar ambas partes, entonces estaban los ancianos y los que hablaban al final eran los más sabios o los que más tenían como que peso con su palabra. Y se levanta Santiago, es hermano de Jesús, y se puso de pie y habló en nombre de Pedro. Y mira lo que dice, vayamos allí al libro de los Hechos 15, versos 13-14. Hermanos, escúchenme, esto es Santiago hablando. Pedro les ha contado de cuando Dios intervino por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. En otras palabras, ya Pedro les dijo que Dios intervino para que los gentiles fueran parte de su pueblo. Los gentiles que estaban en la región de Antioquía se sometían al rey Jesús, pero no sabían prácticamente nada de la ley judía. No sabían las historias del Antiguo Testamento. Nunca lo habían leído. Y ese es el punto. Y Santiago hace la siguiente declaración. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Y el punto es que muchas veces convertimos la Biblia en un montón de normas que alejan a las personas de Dios. Que la Biblia lo dice. ¿Cuál es el contexto y cuál es la aplicación para nosotros? Sería la pregunta. Estos gentiles, Dios no quería que se convirtieran en judíos. Dios quería que ellos recibieran la resurrección en su corazón. Y si para estos gentiles y para estos judíos y para la iglesia del primer siglo, esto fue un desafío, para nosotros probablemente también sea un desafío el día de hoy. ¿Es importante la Biblia? Sí. ¿Es esencial? Sí. Pero la Biblia no es el punto de partida. Jesús es el punto de partida. Pero también Jesús es el punto de llegada. José, ¿y qué es esencial entonces creer sobre la Biblia? Porque tú prácticamente estás diciendo que nosotros deberíamos no creer en la Biblia. No te estoy diciendo que creas en la Biblia, pero por sobre la Biblia tienes que poner la resurrección. ¿Sabes por qué? Y aquí viene el punto número 7. La Biblia documenta la actividad redentora de Dios en el mundo que culmina con la llegada de su Rey definitivo. La razón por la que los gentiles se interesaron por el Antiguo Testamento no fue porque estuvieran interesados en convertirse en judíos. Se dieron cuenta de que los escritos del Antiguo Testamento documentaban la actividad redentora de Dios que culminaba con la vida de ese rey, con la llegada del rey final. La Biblia nos ofrece la historia de fondo y la historia principal. El Antiguo Testamento relata las sagas, si lo llevamos a estos tiempos, la saga del pueblo de Dios aferrado a Yahvé, mientras éste preparaba el mundo para el último rey. Es historia antigua con un propósito divino. Es un relato gráfico de Dios. Un Dios metiéndose en el lío creado por el pecado para ver cómo se desarrolla la historia de nuestra redención hasta ese momento, hasta ese amargo y sangriento momento donde la gente vio al rey y lo que dijo fue: crucifíquenlo, 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 crucifíquenlo. ¿Sabes por qué ese rey fue a la crucifixión? Porque ese rey quería que tú pusieras tu esperanza en él.
Él no fue a la cruz para que tú pusieras tu esperanza en la Biblia. Él quería que tú pusieras tu esperanza en Jesús y por su obra redentora y por su poder para levantarse de la muerte. Entonces, toda la Biblia ahora tiene mucho más poder para nosotros. En fin, el arco argumental de la Biblia debería hacernos caer de rodillas como una señal de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros y por el mundo. Leo la Biblia todos los días. Tú también deberías hacerlo, porque ese que se entregó también dejó un manual para ti. También dejó consejos para ti, consejos que fueron validados por su resurrección. Un manual que fue validado por su resurrección. Son las palabras que nos llevan al centro del cristianismo, que es Cristo. Son las palabras que informan a nuestra conciencia de cómo estamos actuando, incluso que alimentan nuestra fe y que dirigen nuestro comportamiento. Son palabras que si se elevan al lugar que le corresponde, revolucionarían la iglesia, revolucionarían nuestra cultura y quizás revolucionaría todo el mundo. Porque esa palabra habla de lo esencial y que debes creer que Jesús es el Rey, para entonces darle fundamento a tu fe. Y quiero regresar a la número 1. Y ahí vuelve a llegar nuestro punto. Toda la obra redentora tiene sentido porque Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. El resto de todas las esenciales complementa la primera, que Jesús es nuestro Rey, un Rey resucitado, un Rey digno de ser seguido. El resto es un complemento que cambió el mundo, que cambia tu vida, que cambia mi vida, que puede cambiar nuestra vida. Son detalles que si te inclinas o te vuelves a inclinar, tienen el potencial de cambiar tu vida también. Yo no sé cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia. Si tú decides creer en ese Rey que vino a esta tierra, que caminó entre nosotros, que murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó, entonces tu vida tiene un destino eterno a salvo. Por eso la buena noticia que debemos celebrar con gran alegría cada domingo, cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, es que Jesús es nuestro Rey. Solo debes inclinarte ante Él, ante Cristo, el que ha resucitado. Y ha resucitado para darte una esperanza. Él dijo que todo el que cree en Él no se va a perder, sino que tendrá un destino eterno, una vida eterna. El que venció a la muerte te está diciendo: estoy contigo, hagamos equipo, y tu fe, tu vida y tu eternidad están seguras. ¿Por qué reunirnos los domingos? Porque recordamos a Jesús. ¿Por qué los cristianos se alegran? Porque tenemos una gran noticia. ¿No les parece que esto es una gran noticia? ¿Ahora es solamente para la Semana Santa o es para vivirla todos los días de nuestra vida? ¿Es para arrodillarnos hoy y decir: wow, Jesús murió por mí? ¿O es para arrodillarnos todos los días y decirle: gracias por entregarte por mí, yo quiero vivir para ti?
Yo no sé cómo está tu corazón con respecto a Jesús, pero quiero decirte, y la resurrección tiene sentido para ti, día de hoy tendrá sentido para la eternidad. Hoy nos celebramos como cualquier domingo. Hoy celebramos ese momento único, histórico, de un hombre, de un nombre que dijo que iba a morir, que dijo que iba a resucitar y lo hizo. Pero ese hombre, ese nombre que dijo que resucitaría, también dijo que volvería. Y si tú crees en Él, Él volverá por ti. Hoy hemos llegado al final de la lista que queríamos entregarte. Sin embargo, si tú quieres ser un seguidor de Jesús, si tú te consideras ser un seguidor de Cristo, yo voy a dar un bonus extra. No el próximo domingo, sino este próximo martes. Vamos a celebrar la Cena del Señor y hablaré de un esencial más para seguidores de Cristo. Así que si tú te consideras uno, puedes venir a acompañarnos, vivir una experiencia el martes en la noche y también llevarte ese bonus extra para tu vida. Pero mientras tanto, me gustaría orar para que la resurrección pueda vivir en nuestros corazones, para que Cristo y esa esperanza pueda vivir en nuestro corazón, para que cada una de las acciones en nuestra vida puedan tener el sentido correcto y para que tu fe y mi fe estén ancladas en el lugar correcto, la resurrección de Cristo. Así que vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque entendemos tu obra redentora y cómo tú a través de los años preparaste el camino para que llegara el Rey, para que llegara Jesús, para que caminara entre nosotros, para que se hiciera hombre, pero también para que fuera a la cruz del Calvario, entregado por muchos, para que yo pudiera ser perdonado, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Gracias, Jesús, por ser obediente e ir a la cruz. Gracias, Jesús, por pensar en mí y por morir por mí. Gracias, Padre, por levantar a Jesús de entre los muertos, porque la victoria sobre la muerte me hace tener una esperanza eterna. Hoy rendimos nuestro corazón a ti y celebramos la resurrección, porque en la resurrección encontramos esperanza, porque en la resurrección encontramos un motor para vivir esta vida. Ayúdanos a cambiar nuestra vida, a dejar el pecado atrás, a poder vivir una vida conforme a tu palabra. Ayúdanos a que cada uno de nosotros pueda honrarte con nuestro comportamiento. Te damos gracias, mi Dios, y te pedimos valor para que mientras tú regreses nos encuentres siendo esos seguidores que son la digna representación de ti en esta tierra. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos para una próxima serie o nos vemos este próximo martes si así lo decides. Feliz Domingo de Resurrección. Bye bye.